hace. Algunos que son de repente los que más frecuentemente podemos observar en estos pacientes que podamos encontrar que sufren de trastornos temporomandibular. De la misma forma, con la misma idea, ahora vamos a revisar solo algunos de esos trastornos de los músculos, considerando que son también los que más frecuentemente podríamos encontrar en los pacientes. Y de repente entre ustedes también, en la práctica que estamos haciendo, estamos encontrando que algunos de nosotros tenemos estos problemas, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta, ahora sí lo estamos entendiendo. Entonces, vamos a ver cómo es que se afectan los músculos del sistema estomatognático, ¿no? Y que van a ser también parte de, digamos, de todo este cuadro conocido como trastornos temporomandibulares. Bien, cuando un paciente o una persona tiene alguna afectación muscular, o sea, algún músculo, ¿no?, de los que dan la dinámica del sistema, está afectado con alguna dolencia, va a tener algunos o estos tres signos. Puede ser uno de ellos nada más, puede ser dos de ellos, o puede ser los tres. Obviamente, se entiende que si tiene los tres, la afectación, ¿cómo será? Mucho más seria, ¿no? Más severa. ¿Cuáles son esos signos? Ahí dice, mialgia. Mialgia, ¿qué significa? Dolor. ¿Dolor dónde? En el músculo. El dolor del músculo puede ser de dos tipos. Un dolor que es espontáneo, ¿no? Es decir, cuando el paciente hace movimientos y por sí solo, cuando mastica, cuando come, cuando bosteza, cuando habla, siente dolor, ¿no? Y en la zona donde él indique, aquí, o aquí, o aquí, o acá, eso nos estará indicando qué grupo muscular está afectado. Para eso ustedes en la práctica, creo que a todos los hemos hecho una maniobra de palpar los músculos, ¿no? Para ver si hay dolor. Pero eso no nos indica el dolor espontáneo. El otro tipo de dolor al que nos referimos es un dolor provocado. ¿Qué significa dolor provocado? Cuando nosotros presionamos, ¿no? Palpamos al músculo con una tensión considerable, ¿no? Se estima aproximadamente 1 kilogramo de fuerza. Si esa presión que hacemos en el músculo, el paciente lo percibe como dolor, eso significa que ese músculo puede tener alguna alteración funcional. Entonces, ese es el primer signo que vamos a encontrar en un paciente. El tipo de dolor que desde el punto de vista si es espontáneo o es provocado. Ahora, también podemos encontrar, viendo otro aspecto, otro tipo de dolor. Dolor crónico, aquel dolor que el paciente lo tiene ya por mucho tiempo, y dolor agudo, aquel dolor que el paciente lo manifiesta en poquísimo tiempo, ¿no? De un día a otro amaneció con mucho dolor, hace un día, hace 2 días tiene dolor. Un dolor que ya tiene pues más de 4 o 5 días, una semana, 2 semanas, ya es un dolor de tipo crónico, ¿no? También un dolor que tiene poco tiempo de presencia es un dolor agudo. Bien. Otro signo es la disfunción. Disfunción o limitación de la función, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el paciente no puede hacer los movimientos mandibulares de manera adecuada. Para masticar, para hablar, para comer, etc., ¿no? Entonces, es otro signo interesante. Y otro signo predominante también es una maloclusión aguda. ¿Qué significa? Que ese paciente, cuando tiene algún problema muscular, puede ser que en alguna ocasión, como mecanismo de protección, para evitar que el músculo siga molestando, doliendo durante un movimiento mandibular, cambia la posición de la mandíbula y genera una relación de dientes que no es la de costumbre. Entonces, ese cambio en la posición mandibular para evitar el dolor muscular cambia esa movida y eso se le llama una maloclusión, una alteración de la oclusión aguda porque ocurre solo en ese momento. Entonces, vamos a ver qué diferencia hay entre esa maloclusión aguda cuando es un problema muscular y también se puede presentar este signo de maloclusión aguda cuando un paciente tiene un problema articular, lo vimos la vez pasada, ¿no? La maloclusión aguda también puede presentar un paciente con problema articular, ¿no? Cambia la posición de la mandíbula. Bien, entonces, estos tres signos son los que caracterizan a un paciente con un trastorno muscular.
Si ustedes recuerdan haber leído la parte de trastornos de la articulación temporomandibular, por coincidencia también estos tres signos lo puede presentar un paciente que tiene un problema articular. Puede haber dolor, pero el dolor ¿dónde se da? En esta zona de aquí, ¿no? Hay una disfunción, una limitación de la función, que generalmente es sin dolor, y una maloclusión aguda, que ahora vamos a ver la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, puede generar un poco de confusión, ¿no? Los signos tal vez en cuanto al nombre pueden ser los mismos, pero las características son distintas. Bien, ya lo dijimos aquí, el dolor muscular espontáneo no provocado, ¿no? Puede ser espontáneo, puede ser provocado, ¿no? Puede ser crónico, puede ser agudo. Y otra característica más de este dolor en algunos pacientes, cuando ya lo tienen por mucho tiempo, puede generar un dolor referido. ¿Qué significa el dolor referido? El músculo afectado es el macetero. Ese músculo está con una contractura, con un espasmo muscular, ¿no? Pero cuando nosotros palpamos o el paciente hace algún movimiento, el dolor no lo siente allí. ¿Dónde lo va a sentir? En otra zona. Puede ser que lo sienta por aquí, en la zona cervical, puede ser que genere un dolor de cabeza, ¿no? Cuando el paciente hace algún movimiento. Ese tipo de dolor crónico se llama dolor referido. Se puede referir a zonas como el oído, por ejemplo, a los dientes inclusive, y en general puede referirse también a la cabeza. Es un poquito complicado, podríamos decirlo, ¿no? A veces de tener. Pero vamos a tratar de ordenarnos ahora con lo que vamos a ver para tratar de encontrar una lógica cuando un paciente presenta dolor. Bien, la disfunción, ya lo dijimos, es un mecanismo de defensa que hace el paciente, ¿no? Porque si el paciente está con una contractura muscular maceterina, por ejemplo, el macetero no se puede relajar correctamente por exceso de acumulación de ácido láctico, entonces cuando el paciente abre la boca, ¿cuál es la manifestación clínica que va a tener ahí? Dolor. Entonces, para que no sienta dolor, ¿qué hace el paciente? ¿Abrirá más la boca o tratará de no abrir? Entonces, eso le genera una limitación en la función, una disfunción o una limitación de la función que lo hace como mecanismo de defensa para evitar que... Entonces, limita el movimiento mandibular y la característica que vemos en esta fotografía sería, si medimos, cuando el paciente abre y no puede abrir más, ¿no? Y vemos que hay una amplitud muy pequeña, como ven ahí 15 milímetros, 20 milímetros, obviamente es una gran limitación de apertura bucal, que puede ser también por un problema articular, ¿no? Y la diferencia es muy sencilla. Si este paciente tiene una limitación muscular, ¿no? Y le hago la maniobra, han hecho todos la maniobra de apertura asistida, ¿sí? Si yo a este paciente pongo un video aquí y abro más y puedo abrir más la boca, obviamente el paciente va a sentir dolor. ¿Qué problema o quién está limitando? ¿La articulación o el músculo? El músculo, porque el músculo es elástico, el músculo cede. Si fuera un problema articular y yo hago esa maniobra, si la articulación está trabada por una luxación discal, por ejemplo, si yo hago fuerza, el cóndilo no va a poder avanzar. Le va a doler al paciente, pero ¿dónde le va a doler? Aquí. ¿Y poder abrir más? No voy a poder abrir. Entonces ahí está la diferencia entre un problema ante una limitación, ya sea por la articulación o por un problema muscular. Entonces esa maniobra que ustedes están aprendiendo en la práctica tiene esa finalidad. Si un paciente tiene una limitación, ver esa limitación, si es por un problema en la articulación o por un problema muscular. ¿Y por qué es importante identificar eso? Para el tratamiento. Porque es diferente tratar a un paciente cuando tiene un problema articular a tratar a un paciente con un problema muscular. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, identifiquemos el problema. Entonces, este es el otro signo que podemos encontrar en pacientes con trastornos musculares. Y finalmente, este tipo de maloclusión que él está comentando es una fotografía de un joven alumno aquí que tuvo un problema bastante bien curioso, ¿no? Cosas que a veces uno de joven hace, ¿no? Cosas tontas que a veces hacemos. Hemos hecho, todos hemos pasado por eso, dependiendo de la época que hemos vivido. No sé, de otra época distinta, pero nunca dejamos de tonterías. Así que este chico hizo un desafío, ¿no? Con otro chico de masticar chicle sin parar 2 o 3 días. ¿Sabe quién ganaba? No sé de dónde se lo ocurrió eso. Y lo veíamos. Oye, ¿qué estás haciendo? Nada. Bueno, llegó al segundo, tercer día
ya no podía juntar los dientes. Con la mano diaria. ¿Qué pasó, amigo? No puedo cerrar mi boca. Empezamos a palpar los músculos y ya se imaginan, ¿no? Todo el día, todo lento. Con la actividad muscular, ¿qué pasa? Con los músculos sufren un espasmo. Y como mecanismo de defensa del paciente, el sistema en él para evitar contactos, porque ya sentía dolor, que hacía, evitaba que los dientes contacten. Y solamente contactaban los dientes atrás. Estaba preocupado él, ya me malogré. Sí, bueno, realmente se alteró, pero no fue tan grave. Después de hacer este episodio de masticar, le enseñamos a hacer masajes, porque es una forma de hacer terapia, ¿no? Masajes, agua caliente, agua fría, un poco de ejercicios de movimiento mandibular, que van a aprender también. Y con eso, en 2 o 3 días, volvió a la condición normal. Ya le dijimos, ¿qué tienes que hacer otra vez? Volver a masticar chicle, nosotros más voy a masticar, es interesante. Bueno, ocurrió como una anécdota, pero eso me permite a ustedes mostrarles esta foto de él e indicarles que sí, una afectación muscular, ¿no? Por un problema de espasmo o contractura muscular en alguno de ellos puede producir un cambio en la posición de la mandíbula. Y cuando hay un cambio en la posición de la mandíbula, a eso se llama una maloclusión, ¿no? Porque no está encajando bien, aguda, y esto pasa muy pronto cuando el problema muscular se... La característica de una maloclusión aguda, cuando es de tipo muscular, genera una movida abierta anterior, así como ven acá, o sea, adelante. Cuando el problema es articular, generalmente hay una maloclusión aguda también. El problema o la diferencia es que la apertura o la falta de contacto es en los dientes posteriores. A ver, ¿cómo va la lógica? Se presenta una maloclusión aguda en un paciente con un problema articular cuando generalmente estos pacientes tienen problemas inflamatorios en la articulación. A ver, solo piensen un poquito, chicos. Acá tenemos 2 articulaciones que son 2 bolsitas, ¿sí? ¿Se acuerdan del ligamento capsular? Si el ligamento capsular de la articulación de una o de 2, por un golpe, por ejemplo, se inflama, ¿qué pasa con el líquido sinovial y con todo lo que está dentro? Se va a congestionar, se hincha. Y si se hincha esto, se cambia, aumenta su volumen, el cóndilo que está ahí, ¿se quedará ahí o el cóndilo bajará un poquito? Va a bajar un poquito. Y si el cóndilo baja un poquito, la mandíbula bajará un poquito o no bajará un poquito. ¿Qué pasará con los dientes posteriores? ¿Estarán juntos o se separan? Se separan. En cambio, los de delante que están más lejos van a mantener siempre su relación. Entonces, ahora entiende, una maloclusión aguda es un paciente que viene con los dientes. Doctor, ¿sabe qué? Hace 2 o 3 días veo que junto mis dientes y mis dientes de atrás ya no están juntando, están al aire, en cambio de delante sí, y me duele por acá, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sospechar? Un problema articular. Pero viene como este chico, un paciente que junta los dientes y los dientes de delante están separados, pero los de atrás están juntos, y hace un problema tipo muscular. Pero ¿cómo identificamos eso? Palpando músculos, complementando con los otros exámenes que ustedes están aprendiendo en la parte práctica. Esto que hacen en la práctica, ¿no? Palpación muscular, de la apertura bucal, esa maniobra de la apertura forzada, nos lleva a justo a determinar, ¿no? Y saber si un paciente tiene un problema de limitación, un problema de disfunción, saber cuál es la causa. Si es por problema muscular o si es por problema articular. ¿Por qué tenemos que determinar bien eso? Porque el tratamiento que vamos a proponer a ese paciente va a depender de él. Es diferente tratar a un paciente con un problema articular a un paciente con problema muscular. Doctor, ¿y un paciente puede tener los 2 problemas? Sí, puede presentarse los 2. El paciente entonces está legal, ¿no? Tiene problemas en la articulación y en los músculos. Hay que tratarlo, de repente de una forma distinta, pero sí hay casos que se pueden presentar de esa forma. Entonces, este otro signo de la maloclusión aguda, recuerden, cuál es el problema muscular, los dientes que no encajan, ¿cuáles son los de adelante? Si es un problema articular, ¿qué dientes no encajan bien? Los de atrás. Creo que ya les expliqué la lógica y tiene toda la lógica, no necesitamos conocer más y entenderlo de esa forma. Muy bien, este cuadrito lo hemos tomado del libro de Okeson y en función a este cuadro vamos a revisar no todos los trastornos musculares porque son un montón,
Vamos a revisar básicamente 5 trastornos musculares, que son los que más frecuentemente observamos en los pacientes y que amerita un manejo de parte nuestra. No es tan complicado, probablemente un otro cuadro sí requiere un poquito más de conocimiento o ayuda de otro profesional médico, pero igual estamos en la capacidad de poder identificar esto en un paciente, orientarlo al paciente y si estamos preparados, bueno, ayudarlo a hacer algún tipo de trabajo. Esto está en el libro de Okeson, ya lo han visto, lo han revisado. Es para indicar de que en este lado de aquí están tres trastornos agudos, básicamente, que se presentan frecuentemente en las personas. Uno de ellos se llama cocontracción protectora, que es el primer cuadro que aparece cuando hay un problema muscular. Si este cuadro no es tratado, no se maneja adecuadamente o no se elimina la etiología, va a pasar a ser otro siguiente cuadro llamado dolor muscular local, que tiene otra forma y otros signos que lo vamos a ver ahora y vamos a decirles cómo se identifica. Y algunos de ustedes, al menos en mi grupo que tengo prácticas, hemos visto que algunos chicos tienen este cuadro, están con un cuadro de dolor muscular local. Si esto no se trata y no se maneja adecuadamente, puede pasar a un siguiente cuadro que es un mioespasmo. ¿Qué quiere decir este flucograma? ¿No? Así se llama esto, que cuando todo está normal, frente a alguna alteración, va a empezar a producirse cada uno de estos cuadros. Pero que si no se trata esto a tiempo, ¿qué va a pasar? Pasa al siguiente. O sea, cada vez haciéndose la cosa un poquito más grave, por decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender por este cuadro. Aquí están los cuadros agudos, que básicamente son cuadros agudos que afectan de manera local, es decir, solo esta zona de acá. En cambio, de aquí para acá, vamos a ver cuadros musculares también crónicos, pero que son de tipo regional, es decir, cuadros que ya no solamente afectan acá, sino afectan a todo el sistema del paciente, a todo el cuerpo del paciente. Y es aquí donde a veces nosotros vamos a poder ayudar al paciente, pero necesitamos que el tratamiento sea en conjunto o tal vez manejado de una mejor manera por otro profesional médico. Bien, entonces, según el gráfico son reversibles, ¿no? Claro, así. Sí, claro. Sí, tiene razón Miguel. Si yo encuentro la razón por la que se produce una contracción protectora, elimino el factor causal, el etiológico, ¿qué va a pasar? Hay una resolución del problema y todo vuelve a ser normal. Cuando tengo un dolor muscular local, también encuentro el factor y sé qué está pasando. Doy un tratamiento, hay una resolución del problema y todo vuelve a ser normal. Lo mismo pasa con el mioespasmo. Obviamente cada uno requerirá un tratamiento más, digamos, elaborado, ¿no? Un tratamiento un poquito que tomará más tiempo, ¿no? Pero finalmente, si es manejado adecuadamente, habrá una resolución y todo volverá a ser normal. ¿Okay? Sí, muy buena tu observación, Miguel. Y sí, así es. Ese cuadro nos indica eso, que todos estos cuadros se pueden remitir, pueden curarse. Bien. Entonces, aquí tenemos estos trastornos funcionales de los músculos, todo es separado de esta forma, ¿no? Entiendo que en el libro con ustedes van a ver muchos más, pero les estoy comentando, vamos a ver estos que son los que más frecuentemente observamos. Estos tres primeros que son agudos y estos dos que son crónicos y que son más de tipo sistémico. Estos tres de aquí son más de origen local, ¿no? Que están aquí, en la parte donde nosotros somos los especialistas. Vamos a ver entonces, bueno, aquí están, son cuadros agudos, con contracción muscular, dolor muscular local, dolor miofacial, y al otro lado está la miositis y la fibromialgia, ¿no? Que son cuadros más sistémicos y son cuadros crónicos, es decir, el dolor que caracteriza a este cuadro principalmente va a ser de larga duración, ¿no? De mucho tiempo ya el paciente lo tiene. En cambio, este cuadro agudo es un dolor que se presenta en algún momento y es bastante fuerte. Bien, vamos a ver el primer cuadro llamado cocontracción protectora. Este primer cuadro realmente no es una patología, así lo dice Okeson. Es más bien un mecanismo protector y es una forma como cuando hay algún hecho que cambia la condición habitual del paciente,
al encontrar ese hecho, la mandíbula hace un pequeño cambio en su posición y obviamente los músculos que están acostumbrados a contraerse bajo una posición, a encontrar una posición distinta, ¿qué pasa con los músculos? Como que, no, dicen, ¿qué pasó acá? Siguen funcionando, pero tratan de acomodarse, de volver a encontrar otro equilibrio para seguir haciendo el movimiento mandibular. Un ejemplo clásico de una cocontracción protectora, con otro hecho diferente aquí, que ahora vamos a ver cuál es alguna vez nos ha pasado, estamos saliendo de casa, nos ponemos el zapato, las zapatillas, y por ahí de repente en algún momento se metió una piedrita en el zapato entre las medias. Y cuando caminamos, ¿qué pasa? Encontramos nos hincha, ¿no? Pero como estamos apurados o estamos, no sé, con alguien con quien vamos a sacar el zapato y vaciarlo, entonces, vamos a caminar, estamos en la calle, seguimos caminando, pero la piedrita está ahí. Y como no deja caminar bien, ¿qué hacemos? Cambiamos de posición el pie y empezamos a caminar. Entonces, ¿eso qué hacen los músculos? Los músculos, como es un buen tiempo que estamos haciendo eso, va a producir un cambio en su mecanismo de contracción. Y ese cambio que produce el músculo se va a llamar cocontracción protectora. Entonces, en la boca puede ocurrir lo mismo. Es una respuesta inicial fisiológica, una forma de respuesta para buscar acomodar la mandíbula, en este caso, ¿no? Y hacer de que evite ese factor que está causando para que no genere más daño. Por eso indica que esto de repente no es patológica, porque este fenómeno no debe durar mucho tiempo, obviamente, ¿no? Volvemos a la piedrita. Ya, fui al cine, estoy en el cine, ya llego al cine, pues ahí está oscuro todo, tengo la piedrita, ¿qué hacemos? ¿No? Sacamos el zapato, bueno, no importa, botamos la piedrita y salimos del cine, ¿qué pasó? Ya todo tranquilo y pasó el cuadro. Entonces, esto no debería ser de mucha duración. Bien, entonces, ¿qué hay aquí? Es una alteración del estímulo sensitivo propioceptivo que genera este cambio. Hay una presencia de un estímulo doloroso profundo, ¿no? Y bueno, también en nuestro caso, este factor estrés puede ser un factor que puede contribuir a que este cuadro se manifieste, ¿no? Bien, ¿qué cosa puede causar estos cambios en la posición mandibular, que es habitualmente lo que ocurre en un paciente? Ahí tienen el ejemplo más claro, ¿no? Uno que frecuentemente a veces nosotros lo provocamos, ¿no? Hacemos una curación, ponemos anestesia, luego de hacer, no verificamos la función y vamos a encontrar puntos demasiado grandes de contacto. A veces el paciente no lo siente en ese momento porque está con la anestesia. Por eso siempre es bueno verificar con papel articular. Ustedes ya en odontología restauradora, ahí les deben enseñar todo ese protocolo. Entonces, al haber un contacto incorrecto, el paciente siente un puntito y como ya no quiere ir al dentista, porque le han hincado, le han tenido la boca abierta, o ir otra vez, no importa, se quedan con eso. ¿Y qué pasa con la mandíbula en ese momento? Siente la presencia de agua. Pero el paciente se acostumbra, entre comillas, a eso, ¿no? Pasa un día, de repente no más, y al día siguiente ya cambió su mordida, ya se acostumbró, ya no siente ese puntito. ¿Okay? Pero ¿qué pasó con los músculos? Cambiaron su posición de contracción. Y eso podría ser el primer inicio de la generación de todo un cuadro, todo un cambio a nivel muscular. Otro factor que podría causar, que es frecuente en jóvenes como ustedes, es esto, ¿no? La presencia del capuchón pericoronario, sobre todo cuando ocurre la época de la erupción del seno. Otro factor que podría ocasionar esto también son estas heriditas que aparecen en la boca, las aftas, ¿sí? ¿Les han salido aftas alguna vez a ustedes? Es frecuente, sobre todo en épocas donde hay mucha ansiedad, mucho estrés, nos aparece aftas y eso también puede cambiar, ¿no? Como la lengua, que es más doloroso, puede cambiar patrones musculares. Entonces, esos son los factores que van a producir este primer cuadro llamado cocontracción protectora. Pero como ven, son factores que no deben estar mucho tiempo nunca. Si hay un punto de contacto alto, ¿cuál es lo que habría que hacer aquí como tratamiento? Mira, el dentista es desgastar, ¿no? Eso es lo malo. Si hay este capuchón pericoronario, una tercera mola que está inflamada, ¿qué hay que hacer? Sacar. Y si hay una heridita, un after, o algún tópico que ayude a curar esa herida, toma su tiempo, 2 o 3 días de repente, y con eso eliminamos el factor y todo, bien, volverá a la normal. Entonces, primer cuadro, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este puntito de contacto no quiere ir el paciente, ya no quiere ir al dentista, no me gusta, me ha hecho doler mucho, ok, lo dejo ahí? Sí,
Pasará 1 o 2 días que está incómodo, la piedrita, bueno, pero al final la piedrita sigue ahí y ya se acostumbró a caminar así, ¿no? Pero el músculo ya está empezando a alterar su estructura, alterar su función y ya va a pasar a un siguiente nivel, a un siguiente cuadro que sí ya es una patología. Pues, ¿qué características clínicas tiene este cuadro de la contracción? Hay una disfunción estructural que es mínima, dolor en reposo casi no hay, con la función puede haber un incremento de dolor en los músculos y el paciente puede empezar a sentir algo de debilidad muscular. Es algo muy leve que puede pasar en este caso. Si esto no se trata, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir ahora el siguiente cuadro, al cual se le conoce como dolor muscular local. ¿Okay? Es el segundo cuadro que ocurre cuando el primero no ha sido tratado. Y este cuadro va a producir dolor, obviamente. Vamos a ver cómo es el dolor que produce este cuadro. Pero ese dolor no está producido porque el músculo esté inflamado. O sea, es un dolor muscular, pero no por dolor, no por inflamación, perdón. ¿Por qué hay dolor en el músculo entonces? Por otra razón que ahora vamos a ver. Por eso que es importante acá que cuando un paciente tiene dolor muscular de este tipo, darle un analgésico, ibuprofeno, paracetamol, ¿ayudará en algo? No, porque el problema no es inflamatorio. O sea, el inflamatorio es efectivo cuando hay un cuadro inflamatorio. Pero este problema no es inflamatorio, es otro tipo de razón que ahora lo van a entender ustedes y vamos a ver qué se hace entonces en ese caso. Veamos entonces qué es el dolor. Bueno, cuando una cocontracción se prolonga, o sea, sigue su proceso y no ha sido tratado, no hemos eliminado el puntito, no hemos sacado la tercera molar, no hemos curado el áfrano o sigue ahí, entonces va a producir. ¿Qué va a pasar en el músculo? En el músculo, producto de su cambio de posición y su cambio de función, ¿no? De contracción isotónica, isométrica que hablamos, lo está haciendo de una manera diferente a como lo hacía siempre, va a empezar a acumular dentro de él, ¿qué cosa? Sustancias algogénicas, bradiximina, sustancia P, histamina y el que es más lesivo, ¿cuál es? El ácido láctico. Eso entonces, ¿qué va a producir cuando se acumula en el músculo? Dolor. Depende cuánta cantidad se acumula, ¿no? Si es un músculo muy activo, obviamente se activará más y el dolor que puede producir puede ser hasta un dolor espontáneo, cuando el paciente abre el dolor. Es poco frecuente. Pero el dolor que más se va a presentar, y cómo lo vamos a evidenciar ante el acúmulo de estas sustancias en el músculo, ¿saben cómo va a ser ese dolor? Provocado. ¿Qué quiere decir? Si yo palpo ese músculo. Entonces, cuando palpamos, cuando lo tocamos. Entonces, esa es la forma como vamos a diagnosticar a un paciente que puede tener este cuadro. Pero ese dolor, repito nuevamente, repetimos, por eso acá, no es porque el músculo esté inflamado, sino porque está saturado de ¿qué? De sustancias tóxicas que deberían estar eliminadas. ¿Y por qué no se elimina? Porque ese músculo está trabajando, está haciendo su contracción en una condición distinta que no le permite evacuar todos esos residuos y por eso se acumula. Entonces, a ver, si es esa la causa, y cuando yo palpo al paciente, duele el otro, duele el otro, duele el otro, ok, macetero está con dolor muscular local. ¿Qué haríamos para que ese cuadro, ese músculo, libere esas sustancias y pueda ese músculo funcionar y eliminar el dolor al paciente? Darle antiinflamatorio dijimos que no sirve. Por más que le den, no le va a pasar. ¿Okay? Entonces, ¿qué habría que hacer? Estimular ese músculo para que liberen todas esas sustancias. La forma más fácil de estimular un músculo, ya ustedes lo saben. ¿Cuál sería? Saqueamos del músculo, ¿no? La presión, movimientos circulares, hay un protocolo para eso que les vamos a enseñar. ¿Y eso qué va a ayudar? A liberar esas sustancias y obviamente eliminará la molestia y hará que el músculo vuelva a funcionar de una mejor manera. Si contamos con otros equipos, otras herramientas, o vamos a ver que hay otra forma de estar, también el cambio de temperatura que se puede aplicar aquí ayuda. Cambios térmicos, frío, calor. ¿Alguna vez alguien a tener un problema muscular, poner en una clínica, dentro de la terapia le ponen compresas de agua fría, luego agua caliente, otra vez frío, otra vez caliente? ¿Para qué es eso? Para estimular que el músculo elimine todas las sustancias tóxicas que ha acumulado. ¿Okay? ¿Qué más podemos usar? Si tenemos maquinitas como esta que es el TENS, ¿sí? ¿Han visto el TENS? Que son maquinitas que generan corriente, ¿no? Lo ponen aquí cablecitos con chuponcitos, gradúan, prenden el TENS y ¿no?
ahí pues se electrocuta y eso ayuda también a liberar eso. Son muchas formas como se pueden hacer, ¿no?, el tratamiento para eso. Pero el más sencillo, el más simple, que lo podemos hacer todos, ¿cuál es? Sobar, en otras palabras, ¿no? Más, muy bien, más sencillo. Entonces, este es el segundo cuadro que puede ocurrir. Bueno, una cocontracción prolongada puede ocurrir eso, un trauma local también puede generar un dolor muscular local, y miren, acá sí el aumento de la tensión emocional, es decir, el estrés puede ser un factor también que hace que el músculo se contraiga con más frecuencia, ¿no?, en épocas donde tenemos mucha ansiedad, bueno, ustedes por ejemplo cuando estamos en parciales o finales, ¿no? Entonces ahí también puede ser un factor que contribuya a desencadenarse este segundo cuadro, dolor muscular local. Bien, ¿qué características tiene? Hay una disfunción estructural, disminuye el dolor en reposo, obviamente cuando el paciente no hace nada con la boca, no siente molestia, pero si empieza a abrir, a comer, a masticar, ¿qué va a sentir? Molestia, incomodidad, ¿ok? Pero el signo más característico, ¿cuál es? Aquí está en rojo, dolor a la palpación. Recuerden nuevamente, cuando ustedes estén haciendo el examen ahí, de manera de ensayo entre ustedes, ¿no?, ahora que estamos aprendiendo esto, palpar un músculo, como siempre lo digo en mi grupo, no es una caricia, o sea, no estamos acariciando al paciente. Hay que presionar con una cantidad más o menos considerable de fuerza. La literatura, cuando se hace este examen, sobre todo el índice de Helmholtz, cuando ustedes palpen, ¿no?, al paciente, la presión que debemos hacer, sé que no es fácil calcular esto, debe ser aproximadamente de 1 kilo. 1 kilo es la presión considerable, no es despacito, es más o menos considerable. Una forma, si ustedes quieren hacer algo mucho más adecuado, eso lo hacíamos antes. Ahí tenemos, vamos a tratar de ver si lo habilitamos. Tenemos una balancita, sino que creo que se ha valorado. Una balancita esas chiquititas, ¿sí?, de digitales. Lo prenden, ponen el dedo encima y aplastan. Aplastan y la balancita va a marcar 1 kilo. Cada vez que aplastan, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Mirando primero. Luego volteo la balancita sin ver, ya ve que está frente, yo presiono, y si me dice, ok, es 1 kilo. Entonces, calibro mi mano para hacer 1 kilogramo. Una forma muy práctica de hacerlo, pero yo creo que como a mi grupo, yo a cada uno de mis alumnos los presiono para que sepan cuál es la presión y más o menos imitan esa presión para que hagan. Es una presión de 1 kilogramo, no es algo muy suave. Bueno, entonces hay dolor a la palpación. Hay debilidad muscular real, o sea, el músculo sí realmente está debilitado, y hay sensibilidad muscular local, obviamente producto de la palpación. Habrá más dolor cuanto más sustancias algogénicas se hayan acumulado en el músculo, ¿okay? Entonces, inclusive podemos, digamos, valorar el dolor muscular, ¿no? Aunque el dolor no se puede valorar, pero podemos tratar de hacerlo. Una cruz, si el dolor es suave. Si yo presiono, lo digo 2 cruces. Y ni bien estoy tapando, doctor, me dolió. 3 cruces, ¿no? Dolor muy agudo. Puede haber esa situación. Entonces, cuanto más agudo, significa que hay más acumulación de sustancias, y obviamente el tratamiento será enfocado de una manera distinta, ¿no? Bien, vamos al siguiente cuadro. Este es un cuadro ya un poquito más complejo, poco frecuente, felizmente, vamos a decirlo así, felizmente, pero puede en algún momento a ustedes, en algún momento puede presentarse a un paciente con estas características clínicas. Y obviamente, probablemente no estemos preparados para hacer un tratamiento, porque el tratamiento este es un poquito que requiere un manejo adecuado. Pero al menos tenemos la posibilidad de orientar al paciente y decirle qué es lo que puede estar teniendo, y bueno, pues de evaluar y buscar a alguien que pueda tener un mejor manejo de esto para que pueda tratar. Este cuadro se llama dolor miofacial, o también llamado dolor o mialgia de puntos gatillo. Es un cuadro regional, llamado regional, ¿por qué? Porque afecta ya a toda esta zona de acá, toda la zona de la cabeza, cuello, inclusive hombros. Ahora, este dolor tipo punto gatillo no solamente se presenta acá, se presenta en cualquier parte donde haya músculos. ¿Puede haber dolor gatillo acá abajo, acá en los pies? Sí, ¿ok? Pero a nosotros nos importa esto de acá, ¿ok? Vamos a ver aquí algo que... Existen 2 tipos de dolor, dependiendo de cómo se manifiesta en cuanto al elemento que lo está causando, ¿no? ¿Dónde se manifiesta el dolor? Como dice aquí, hay un dolor al que le vamos a llamar primario, que es el dolor que todos conocemos. Si me duele el codo,
y veo que el dolor está acá y hago algo para mover y veo que el dolor está aquí, entonces el dolor es primario porque es en la zona donde está afectado. A eso se llama dolor primario, se percibe en el mismo sitio donde se origina el dolor. Pero puede haber un dolor heterotópico, donde dice se percibe en un lugar distante del origen. Es decir, el músculo afectado, por ejemplo, es el macetero. Y si yo presiono el macetero, no me duele ahí. Pero ¿dónde va a doler? En otra zona. Puede doler por aquí, puede doler por aquí o por acá. Entonces, a ese dolor se llama dolor heterotópico o también se llama dolor referido, proyectado. ¿Okay? Son formas de cómo se manifiesta en este cuadro. Son cuadros donde el paciente viene con dolor, dice, doctor, me duele toda la cabeza aquí. Le palpamos aquí y no le duele nada, pero estoy palpando el cuello, ay doctor, ¿dónde duele? Ah, ok, pero estoy palpando aquí, no estoy palpando acá. Entonces, signo característico de este cuadro llamado dolor tipo punto gatillo. ¿Y por qué se le llama dolor tipo punto gatillo? ¿No? La palabra gatillo, porque todos conocen lo que es un gatillo, ¿no han escuchado? Gatillo de un arma, si una pistola yo disparo aquí, ¿no? Disparo aquí, el gatillo está acá, pero el efecto al disparar, ¿dónde es? ¿Es aquí o es allá? Allá en la vida. Ahí, ¿ok? Entonces, de ahí viene el nombre del punto gatillo. Es el término un poco raro el término, pero bueno, está escrito así que ahí. Bien, como les indicaba, este cuadro es un poquito más complejo y requiere de un conocimiento y una revisión bastante minuciosa, ¿no? Y para ello hay libros como este, por ejemplo, en la internet pueden encontrar un montón de información. Hay mapas donde podemos encontrar origen y zona donde se refiere el dolor, ¿no? Este cuadro que ven aquí, estos cuadros que ven aquí, está justamente indicando, por ejemplo, vamos a usar esta imagen, el músculo afectado, ¿cuál es? Este de acá. ¿Qué músculo es ese? Esternocleidomastoideo. Si yo le palpo el esternocleidomastoideo al paciente, ¿dónde puede sentir dolor? Aquí, puede sentir dolor por acá. O sea, pero el dolor no lo siente allí, sino lo siente en esa zona. Entonces, este mapa de dolor punto gatillo es muy útil y, obviamente, cuando hay un cuadro de este tipo, es prudente utilizar esto para determinar cuál es el origen de este cuadro. Es un cuadro un poquito más complejo, ya les dije, no es fácil de manejar, pero, repito, felizmente, de no mucha frecuencia en pacientes. Pero ¿en qué casos se presentan más estos cuadros? Esto es lo interesante. Personas adultas, en niños, en jóvenes como ustedes, es bien difícil que se presente este cuadro, se presenta en personas ya adultas, arriba de los 40, 50 años, ¿no? Y la mayor prevalencia de este cuadro se presenta en mujeres menopáusicas. Se atribuye este cuadro a un cambio hormonal. En varones también se presenta, en varones también hay un cambio hormonal llegado a una edad, ¿no? En varones se conoce como andropausia, ¿no? Sí, en las mujeres hay menopausia, en los varones se conoce como andropausia. También se pueden presentar estos cuadros de dolor. Generalmente son de origen neuronal, ¿no? Ante el cambio hormonal hay un cambio de metabolismo en el sistema nervioso y eso puede ser uno de los orígenes de la causa para generar este trastorno muscular, ¿no? Punto gatillo. Bueno, ahí tenemos dolor muscular prolongado, dolor profundo constante, o sea, esos cuadros previos que tuvimos pueden ser factores que ocasionaron en el paciente. El aumento del estrés puede ser otro factor. Hay relación con trastornos al sueño, ¿no? Sueño también, mala calidad del sueño puede producir este cuadro o desencadenarlo o hacer que sea más agudo. Hay factores locales, hábitos, postura. Ahí vimos la postura, en el examen también puede ser un factor que contribuya a generar a un paciente un dolor de este tipo. Hay factores sistémicos, ya lo dijimos, cambios hormonales, hipovitaminosis, fatiga, infecciones virales. Es un cuadro un poquito más ya, digamos, de origen, como vemos ahí, más complejo. Entonces, es necesario tener un poco de conocimiento de características clínicas. Bueno, hay una disfunción estructural muscular y dolor heterotópico en reposo, o sea, duele en cualquier sitio, en todo, referido a todo el lugar de origen. El dolor aumenta con la función, obviamente, y como dice ahí, se observan bandas musculares tirantes con los puntos gatillo y al estimularlos aumenta el dolor heterotópico. ¿No? Lo que les dije, si palpo aquí, duele en otra parte.
Esa es la característica de este cuadro. Bueno, el tratamiento tiene un manejo, no lo vamos a ver ahora, lo veremos más adelante. Hay una sesión donde vamos a ver tratamiento para estos tipos de cuadros. Un tratamiento un poquito más que lo manejan los cirujanos maxilofaciales, porque inclusive a veces hay que poner anestesia, ¿no?, en zonas del ganglio o zonas tronculares muy profundas, y eso obviamente lo aprende un cirujano maxilofacial. Un odontólogo general no tiene esa capacidad de poder infiltrar anestesia en lugares tan profundos que indica esta técnica. Bien, vamos a ver ahora, para ya ir terminando, estos dos cuadros, ¿no?, que son cuadros sistémicos, son cuadros crónicos, ¿no?, y que nos involucran de alguna forma a nosotros, porque si bien no vamos a ser los responsables directos de dar un tratamiento o un manejo de estos pacientes, entendiendo que estos cuadros afectan a todos los músculos de la persona y entendiendo que aquí tenemos músculos, entonces también nosotros podemos contribuir en algo a que estos pacientes mejoren su calidad de vida o controlemos un poco alguna dolencia que puedan tener a este niño. Miositis crónica es un primer cuadro, ¿no? Es un trastorno doloroso muscular crónico, continuo, dice, pero no, este problema no es tanto por un asunto muscular. Esto ya es por un origen nervioso. O sea, recuerden que el sistema neuromuscular, como vimos en la clase, tiene dos elementos anatómicos que lo integran: los músculos y los nervios. En este caso ya hay un problema en el sistema nervioso. Personas adultas mayores, ya tienen trastornos de hipovitaminosis o algún otro trastorno muscular, y eso puede generar un cambio en el funcionamiento muscular que va a producir dolor a nivel de ellos, ¿no? Se percibe a nivel periférico, como dice aquí, en los tejidos musculares, y como dice en la parte final, el músculo no es la causa del dolor. La causa del dolor va a ser más de origen nervioso. ¿Bien? Se relaciona con la presencia, también miren, es importante esto, la acumulación de sustancias algogénicas, ya lo entendimos eso, que es el dolor muscular local. En estos pacientes hay bastante frecuencia de eso, se acumula mucho. Parece que la liberación de estos residuos no es fácil debido al problema nervioso que no regula la contracción muscular y no regula, digamos, la circulación de todo esto. Y obviamente va a producirse, como dice ahí, cuadros de llamado espasmo muscular. O sea, un espasmo es cuando un músculo se queda contraído por un buen tiempo, es un espasmo. Entonces, no se sabe por qué ocurre esto, obviamente se atribuye a un problema nervioso o neurológico. Y esto va a producir, como característica, dolor prolongado. Ahí tienen unas fotografías que hemos tomado en un texto. Pacientes que manifiestan dolor de cabeza, dolor en toda esta zona de aquí, cuando mastican, etc. Es un cuadro bastante incómodo, ¿no?, para aquellos pacientes. Disfunción estructural, hay restricción del movimiento mandibular, hay dolor en reposo inclusive, y si hay polución, el dolor aumenta. Hay mucha sensibilidad muscular. Este paciente, si bien le palpamos en cualquier parte, le duele todo. Entonces, es un signo característico. Hay una sensación de tensión muscular, dice, siento que todo está tenso, y debido a una contractura o un espasmo muscular. Entonces, estas son las características clínicas de este cuadro, ¿no?, la miositis. ¿No? Bien, y el último que vamos a revisar, por pregunta inclusive, ahora que hicimos, es un cuadro conocido como fibromialgia. La fibromialgia es un trastorno doloroso, como dice, musculoesquelético, global y crónico generalizado en una persona. Y para diagnosticar fibromialgia, según lo que indica el protocolo, es que esa persona debe tener en el cuerpo, por lo menos, dice, 11 o más zonas de dolor. Ok, pueden ver esa imagen con puntos en diferentes partes del cuerpo, y el paciente manifiesta dolor en esa zona. Dolor bastante incómodo, bastante molesto, que inclusive evita o impide a la persona movilizarse de manera adecuada. Es un cuadro bastante, digamos, complicado, ¿no?, para las personas que lo sufren, y como dice ahí, pues no es un trastorno específico de la masticación, pero puede afectar a los músculos también de esta región.
Pues la etiología de esto no está documentado hasta ahora, bueno, hasta lo que hemos revisado en Conociendo lo que son, no hay la causa para esto, ¿no? El dolor que va a producir, recibir o sentir el paciente es un dolor bastante intenso, muy agudo, dolor al que le llaman tipo latigazo, imagino que es cae, pues, algo muy fuerte, siento un dolor muy agudo, y se trata de explicar esto porque en el sistema nervioso central hay procesos que generan este cuadro doloroso, probablemente por una degeneración o alteración ya del sistema nervioso central. ¿Qué características presenta un paciente con este cuadro de fibromialgia? Disfunción estructural, dolor en el reposo, aumenta con la función, debilidad, fatiga, presencia de muchos puntos sensibles, y eso inclusive lo lleva al paciente a tener un estilo de vida sedentario. ¿Qué quiere decir? Para movilizarse no lo puede hacer con sus propios recursos, sino requiere de ayuda, probablemente de medios como silla de ruedas, ¿no? Andadores, etc. Es un cuadro que básicamente lo vamos a ver en personas adultas, ¿no? Adultas mayores, jóvenes, y varones, ¿no? Pero es un cuadro que se puede ver. Bueno, ahí tienen las imágenes para consolidar un poquito eso. Cuadro muy doloroso, presenta muchos puntos dolorosos, lleva al paciente a tener un estilo de vida sedentario, y este tipo de vida obviamente disminuye la calidad de vida de la persona, que puede generar estados de depresión, alteraciones en el sueño, e inclusive, puede llevar a las personas a tomar actitudes como de quitarse la vida, ¿no? Y son cuadros realmente muy, muy complejos, que obviamente no es manejo nuestro, definitivamente, pero no quiere decir que